Ni leyes para mantener las desigualdades, ni juicios que perpetúen la opresión. Por otra manera de evaluarnos, reconstruyamos el ser comunitario. Comunicado de Enric Duran. Nos declaramos en alegre y constructiva rebeldía. Publicado el día 20 de febrero de 2013 en la página enricduran.cat. Nuestra sociedad parece no concebir que se pueda vivir de otra manera que no sea bajo el régimen de la ley. Con una educación que desde la infancia nos mata el espíritu de rebelión y nos conduce hacia una obediencia ciega a la autoridad, perdemos toda iniciativa y la mera costumbre de razonar. Hace siglos que los gobernantes insisten: respeto a la ley, obediencia a la autoridad. La mayoría de los padres y madres educan a sus hijos con este sentimiento y la escuela lo fortalece, convirtiendo a la ley en culto y en conductas ejemplares a aquellas que la protegen de los rebeldes. Pero, ¿de qué ley estamos hablando? Sabemos que el sistema legal de los estados occidentales es hijo del derecho romano, es decir, hijo de un sistema legislativo que se construyó en una época conocida por las barbaridades imperialistas y militares. Una era en la que el esclavismo y la pena de muerte eran tan cotidianas como el sol y la luna. Un imperio romano que colonizó la península ibérica y con ésta a sus habitantes originarios. Desde entonces hemos pasado por todo tipo de regímenes autoritarios, siglos y siglos de barbarie y perversión que han estado acompañados del sometimiento al derecho romano. Así hemos llegado hasta la mal llamada democracia que rige en la actualidad, sin que nunca haya habido una ruptura con el ordenamiento jurídico romano. Habría que remontarse 1000 años atrás para comprender la fuerte aceptación e interiorización generalizada de expresiones como obediencia a la ley. Al conocer las atrocidades que cometieron en épocas pasadas los nobles con los hombres y mujeres del pueblo, podemos entender que aquellos que nunca obtuvieron justicia vivieron como un triunfo el hecho de ver reconocidos, al menos en teoría, algunos de sus derechos personales que les permitirían salvarse de la arbitrariedad de los señores. Cabe decir que todavía en los siglos XIX y XX se consideraban los derechos como una concesión que hacía el Estado a los individuos, o, dicho de otra manera, como una conquista del pueblo, respecto a la predisposición del Estado a tener un poder absoluto sobre la vida de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aún no ha logrado en la actualidad tener preeminencia en relación a los intereses específicos de los mal llamados Estados-nación, que, basándose en las prioridades gubernamentales y los intereses de los poderes económicos, consideran las libertades individuales y los derechos colectivos como un fin deseable, pero no de obligado respeto. Todavía hoy vemos reproducirse un hecho paradójico. Las personas, queriendo ser libres, empiezan por pedir a sus opresores que los protejan modificando las leyes creadas por estos mismos opresores. Pero la posibilidad de modificación de leyes en base al bien común no es más que una táctica preconcebida que consiste en hacer pequeñas concesiones para conseguir el conformismo y la aceptación sumisa de las grandes injusticias por parte de la mayoría de la población. Pese a todo, siempre encontramos rebeldes que no quieren obedecer las leyes, especialmente si conocen los intereses de control que las promueven y desconfían de las intenciones de quienes las dictan. Más aún si son personas que se sienten capaces de crear y convivir en estructuras sociales horizontales en las que no son necesarias más normas que aquellas dictadas por el sentido común y la solidaridad. Es el legislador el que confunde, en un solo y mismo código, las máximas que representan los principios de convivencia con las normas que consagran la desigualdad. Las costumbres y tradiciones, que son absolutamente necesarias para la existencia de la sociedad, están hábilmente mezcladas con estas otras normas que solo son beneficiosas para los dominantes y que se mantienen por el temor a suplicios peores. Echamos de menos en todo este recorrido histórico una ruptura jurídica, una nueva construcción social del derecho y los acuerdos de convivencia, que no sea fruto de la reforma de una época anterior más oscura,
que no tenga sus raíces en el poder absolutista de la era de los emperadores, los reyes y los dictadores. En la época reciente, la de las llamadas democracias capitalistas y la división de poderes, el poder judicial forma parte de los tres poderes opresores junto con el legislativo y el ejecutivo. El poder judicial es el guardián supremo de la obediencia y el control social mediante la vigilancia del cumplimiento de todo tipo de leyes, por más que sean abusivas e injustas. El sistema judicial se compone, sobre todo, de jueces y magistrados, y, dada la división de poderes, teóricamente goza de independencia respecto al ejecutivo y el legislativo. Pero esta idea es errónea, ya que en la práctica, por su capacidad de limitar la actividad del gobierno y la aprobación de nuevas leyes, influye de forma determinante en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Al mismo tiempo, depende del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, que es quien le asigna presupuestos o establece los mecanismos de elección de los cargos judiciales. Por todo ello, tal supuesta independencia no es más que un espejismo. Lo expuesto hasta ahora no es más que una aproximación general sobre los estados supuestamente democráticos de Europa. A continuación, nos centraremos un poco más en la opresión directa que nos ha tocado vivir. En España, el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial, con competencia en todo el territorio, es el Consejo General del Poder Judicial. Se creó en 1978 para mitigar la influencia de los elementos franquistas, con la principal función de velar por la garantía de independencia de jueces y magistrados frente a los otros poderes del Estado, y se sitúa en una posición institucional de paridad con el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional. Recientemente, el Consejo de Ministros del Estado español, a propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, ha aprobado un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma pretende reforzar el hecho de que sean los políticos, entre paréntesis, los más obedientes perros del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los políticos, los que manden, teniendo en sus manos la capacidad de colocar a jueces, corruptos o no, en los lugares de autogobierno. Con tal propósito, se prevé que cualquier juez pueda presentarse como vocal del Consejo General del Poder Judicial con el apoyo de solo 25 miembros de la Judicatura, cuando hasta ahora debían ser 100. El hecho de que los vocales tengan que ser refrendados por mayoría de 3/5 partes en el Parlamento hace que, en la práctica, sea el PP-PSOE quien elige y, ahora mismo, la mayoría absoluta garantiza al Partido Popular la posibilidad de nombramiento en función de la naturaleza ideológica del candidato. En medio de los escándalos de corrupción política que afectan a todos los estamentos gubernamentales, parece vital para el Partido Popular asegurarse un poder judicial afín para perpetuarse en el poder y mantenerse impune. Por encima de la pirámide de los órganos jurisdiccionales está, como ojo vigilante, el Tribunal Constitucional, que debe velar por el cumplimiento de la Constitución española a través de la revisión de las leyes y las normas con rango de ley. La Constitución vigente de 1978 es el resultado de un pacto entre las fuerzas de la dictadura y las opuestas, pacto que fue aprobado bajo el control armado del ejército franquista que, maquillado de democracia, consiguió ser aceptado en referéndum. Pero, ¿qué podríamos esperar de un sistema judicial que se somete al mantenimiento de una estructura visiblemente fascista? Nada bueno, al igual que poco más podríamos esperar si la Constitución se hubiera redactado y firmado en otras circunstancias, ya que en su redacción está implícito el autoritarismo y el sometimiento de la mayoría a los intereses de una minoría que ha secuestrado el poder y no está dispuesta a devolverlo a la ciudadanía. Y en paralelo a todo el esfuerzo para aparentar independencia, la cruda realidad nos hace ver que los que han tocado poder, ya sea político, financiero o propiamente judicial, no terminan nunca en prisión. No han ido a la cárcel si han asesinado bajo una dictadura fascista, como nos recordarán los que luchan por la defensa de la memoria histórica. Ni tampoco han acudido hoy por hoy los que en la actualidad han sido responsables, con la corrupción política y el crédito sin control, de la crisis sistémica que nos acompaña.
la cual ya ha arruinado económicamente a cientos de miles de personas, y que, dada la impunidad de los culpables, a nivel popular tiene más tirón de denominarla simplemente una gran estafa. No somos los únicos que sentimos que la justicia es injusta y que vemos cómo la corrupción ha llegado a todos los estamentos de la mal llamada democracia. Desde la misma boca del lobo, más de 1000 miembros de la carrera judicial se adhirieron en 2010 a un manifiesto que denunciaba la politización del sistema judicial y advertía de que peligraba la independencia de la justicia. Un año antes, en un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española, con más de 5000 abogados, se concluyó que el 85% estaban de acuerdo en que el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente puede gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la justicia. En este mismo estudio se afirmaba que el 71% de los abogados pensaba que la justicia funciona mal, pero a la vez el 82% creían que, con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia representa la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades. Nos podemos preguntar qué pensarán ahora, cuando en este 2012 se ha producido una elitización del acceso al sistema judicial, a través de un incremento de las tasas judiciales que privan de la defensa de sus derechos a quien no tiene capacidad económica suficiente, lo que, sumando a los costes de procuradores y abogados, desincentiva a quienes no son ricos de defender sus derechos por vías judiciales. Pregunta: ¿y se atreven a mantener hipócritamente el artículo constitucional que dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación ninguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social? Este no es más que uno de muchos ejemplos de cómo la ley dice una cosa y en la realidad pasa otra, de cómo el Estado se plantea mejorarnos la vida y sucede lo contrario, de cómo determinados funcionarios dicen deber al pueblo su existencia y en realidad atentan contra el pueblo. A todo enfrentamiento contra la vieja hipocresía liberal para construir dignidad deberíamos llamarlo políticamente descolonización.